Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Andrés Antonius, Juan Pardinas y Hernán Gómez vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. En esta ocasión, el fideicomiso de miembros de Morena para supuestamente ayudar a los damnificados de los sismos. Luego con Violeta Vázquez Rojas voy a hablar de la ambigüedad lingüística en la ley en el asunto de la pérdida del registro de los partidos políticos. Y para terminar viene Rubén Aguilar, con quien voy a analizar la crisis política social que se vive en Nicaragua. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, hoy vamos a continuar discutiendo nuestro tema de la semana, en esta ocasión sobre el fideicomiso de miembros de Morena para ayudar a las víctimas de los sismos del pasado mes de septiembre. Para hablar, para platicar, para analizar este tema se encuentra con nosotros Andrés Antonius. Muy buenas noches, Andrés. Buenas noches, Leo. Hernán Gómez. Buenas noches, muy buenas Leo. noches. Y Juan Pardinas. Juan, colegas, muy buenas noches. Empecemos contigo, Antonius, tú que sí le entiendes a los fideicomisos. Pues mira, creo que la historia es bastante sencilla y creo que es preocupante por dos razones. La historia es bastante sencilla en que después de los sismos de septiembre anuncia AMLO en un video que sube a YouTube que se crea un fideicomiso, da un número de cuenta en el banco en firme donde las personas pueden depositar dinero y donde Morena, y menciona explícitamente que él como presidente Morena y Morena están organizando este fideicomiso para ayudar a los damnificados. Ese es el origen de esto. La promesa era que iba a ser dinero de las prerrogativas del partido, lo cual no ocurrió. Y no ocurrió porque es ilegal, y se lo dijo el INE, eso es ilegal. Es correcto. Así es. Inicialmente quería fondearlo con prerrogativas, le dijeron que no, y se fondeó con diferentes donativos, algunos de militantes, algunos de personas en el liderazgo de Morena y otros que no entendemos muy bien de dónde viene. La controversia creo que tiene dos aristas. La primera es un tema de transparencia, es decir, tenemos depósitos en efectivo muy cuantiosos y los tenemos hechos en algunos casos de una manera simulada, es decir, tenemos personas que llegan, depositan en efectivo un monto, salen de la fila, vuelven a hacer la fila, depositan otro monto. Entonces hay un carrusel. Entonces hay un tema de transparencia de un presidente electo que creo que en parte ganó por sus promesas de combate de la corrupción, que ha hablado de limpiar su casa y demás. Tenemos un fideicomiso organizado y liderado por su partido y por él directamente en este video, que claramente tiene esa opacidad en el fuente de recursos. Segundo problema es el destino. ¿Y a qué me refiero aquí? No sabemos bien a bien para qué se usó este dinero. Bueno, ellos sí tienen supuestamente las cajas con los beneficiarios, ¿no? Supuestamente, pero mucho del dinero se entregó a diferentes operadores de la campaña de Morena. Entonces, parece un sistema de compra de votos como fue el Pemex Gate, como fue Amigos de Fox, como lo hemos visto en diferentes elecciones en diferentes momentos. La controversia ahorita es el INE sanciona y 197 millones de pesos. Y pasan dos cosas que a mí me parecen terribles. Primero, un ataque del presidente electo a la institución, que una de sus grandes vulnerabilidades frente a mucha de la población es esta intolerancia que ha mostrado en el pasado con las instituciones, y ataca una institución que no tiene por qué atacar. Dice que es una venganza del INE, lo cual no entiendo, porque el INE le dio una victoria y no hubo una controversia en ese sentido. En complot con la Secretaría de Hacienda. En complot con la Secretaría de Hacienda. Y el segundo tema que me preocupa mucho es que está arrancando con el pie izquierdo. Es decir, si este es cómo va a combatir la corrupción, si esto es para él un ejercicio limpio y transparente, me preocupa mucho que su gobierno sea verdaderamente efectivo
en combate a la corrupción. Hernán, supongo que no va a estar de acuerdo. Yo, yo creo que el manejo del fideicomiso fue pésimo. Creo que no está a la altura de lo que los ciudadanos esperamos de Morena, digamos, como partido político. Me parece que hubo errores en no seguir rigurosamente la legislación. Me parece que no se ha transparentado adecuadamente o en un inicio no se transparentó adecuadamente el uso de este fideicomiso. Creo que hicieron las cosas muy mal, es decir, no creo que ahora que Morena llega al gobierno se van a tener que acostumbrar que las cosas en el sector público se deben hacer con mucho rigor, a veces con un rigor excesivo, pero hay que hacerlo porque si no a la primera de cambio te van a atorar. Y yo sí creo que hubo, digamos, este esquema de depositar en efectivo, por ejemplo, que no permite detectar la procedencia de los recursos, o por ejemplo los carruseles de inyección de dinero, esto que comentaba Antonio hace un momento. Creo que todo esto, sin lugar a dudas, deja muy mal sabor de boca. Yo espero y estoy confiado de que no van a administrar así el país. Digo, creo que ojalá puedan aprender de esta elección. Ahora, lo hicieron mal, pero no significa que usaron mal el dinero. Es decir, sí creo que hay que distinguir eso. Es decir, hay una investigación del INE que, en mi opinión, se dictó una sentencia muy grave sin haber hecho un procedimiento de investigación exhaustivo, sin haber investigado. Creo que la resolución se sostiene en supuestos e inducciones que no quedan plenamente demostradas, y en particular el consejero Ciro Murayama hace una serie de afirmaciones, sobre todo en medios y en sus artículos periodísticos, que me parecen graves porque son misleading. Es decir, cuando él habla de una trama de financiamiento paralelo, está siendo muy impreciso e inexacto. Cuando habla de un esquema fraudulento de financiamiento, también creo que lo está haciendo. Y creo que cuando se compara el caso con amigos de Fox y con el caso de Pemex Gate, me parece que es un gran error, porque estos casos fueron esquemas de financiamiento para recaudar más de lo que se permitía y para usarlo en las campañas. Morena no tenía necesidad de eso porque tenía un tope de campaña de casi 500 millones de pesos y gastó 156 millones aproximadamente. Entonces, ni siquiera había necesidad de un esquema de ese tipo. Entonces, creo que, y obviamente también en el lenguaje que usa Ciro, que me recuerda a veces un poco lo que hace el juez Moro en Brasil, cuando ventila públicamente los casos que están siendo investigados, con un lenguaje a veces un poco sensacionalista, más dirigido a los medios, que creo que no abona a la precisión del caso. Habla, por ejemplo, de una acción concatenada, orquestada, coordinada. Bueno, solo le falta decir casi que es un acto de delincuencia organizada. Entonces me parece que hay excesos en la forma y que no se ha comunicado bien el tipo de investigación que hizo el INE. Ahorita regresamos al tema de la reacción de López Obrador. Por cierto, ahorita, que te puedo comentar sobre eso. Espérame, deja que comente Juan sobre el fideicomiso y regresamos al tema de la reacción de López Obrador. Me voy anticipando y pasamos, creo que ya se dijo mucho aquí sobre el fideicomiso. Creo que hay que decir que todavía no es una cosa juzgada, que Morena va a recurrir al tribunal. En lo que corresponde al INE, ya se cierra la investigación. El INE nunca acusa que el dinero se utilizó para el financiamiento de la campaña, ¿no? Es más bien cómo se construye se puede llegar a interpretar, ¿no? Cómo se construye el fideicomiso, eso es lo que argumentan. Lo que yo entendí del INE, no sé, Juan, es que no puedes, al haber sacado el dinero en efectivo, no puedes comprobar efectivamente a quién le llegó y cómo le llegó ese dinero. Sí. O sea, lo que sabemos que hicieron estos carruseles para sacar el dinero en efectivo, operadores de Morena. Que, por cierto, si queremos combatir la corrupción en este país, uno de los pasos más importantes es que las instituciones públicas, partidos, gobiernos, dejen de utilizar el dinero en efectivo, que no es rastreable, no es auditable.
Sin duda. O sea, esa decisión sería lo más cercano a balas de plata para combatir la corrupción. Cierro el paréntesis. Sí. A mí... o como le hicieron en la India, que quitaron los billetes de alta denominación. Sí, puede seguir dejando margen de operación. Sí. Pero que ese es otro tema. Que el efectivo sea un derecho de los particulares, no de las instituciones de gobierno, no a través de dinero de impuestos. Ojalá y esa discusión avance en el futuro. Gustavo de Hoyos, el presidente de Coparmex, escribió un artículo, me parece que en el Huffington Post, que me pareció interesante, que le dice a el virtual presidente electo: usted está planteando la cuarta transformación de la República, la independencia, la reforma, la revolución y ahora pues, esta nueva hegemonía política, este proceso de transformación. Y le dice de Hoyos: yo lo invito a reflexionar su cuarta transformación personal. Ha sido líder regional en Tabasco y líder de partido en el PRD. Su segunda etapa, jefe de gobierno en la Ciudad de México. Su tercera etapa ha sido líder de partido y candidato presidencial y culmina esa etapa el 1 de julio. Entonces, usted también tiene que pasar por esta cuarta transformación en un nivel personal de su liderazgo. Me gustó la metáfora y me gustó el símil. Y creo que una de las grandes preguntas que van a definir la historia de este sexenio es si López Obrador va a ser jefe de Estado o jefe de partido. Y desgraciadamente la respuesta que da a la sentencia del INE, primero le aumenta mucho la visibilidad. Yo había oído de la sentencia del INE y pues no le había prestado mucha atención. En el momento que veo la reacción de López Obrador, ahí sí me puse a estudiar y qué fue lo que pasó. Y el ciclo de noticias pues le echó más leña para que esto siguiera. Y sí me parece la respuesta de un jefe de partido. Me parece que hubiera sido una respuesta pues no correcta, pero esperable, de un candidato que perdió la elección, que está deslegitimando a la institución que medió, que arbitró, que organizó unos comicios donde a él le correspondieron 30 millones de votos. O sea, no me parece estratégico y no me parece saludable para la vida institucional del país que el futuro presidente de México se refiera así de una institución autónoma. Si no hubiera dicho nada, hubiera sido un pie de página dentro de la elección. Ya se volvió un tema y probablemente de esa declaración derive que hoy estemos hablando del fideicomiso. No, bueno, desde luego, y hay que decirlo que en ese famoso tuit que hace Andrés Manuel, lo que dice es: no se cometió ninguna ilegalidad. Verbatim, las mismas palabras que utilizó el presidente Peña Nieto con el tema de la Casa Blanca. Las mismas. Aquí no se cometió ninguna ilegalidad. Nada más para decir que el titular del Poder Ejecutivo, se llame Peña Nieto, se llame López Obrador, no determina la legalidad de un acto. Para eso está el Poder Judicial y los órganos autónomos. Ese punto que hace Juan es fundamental. O sea, la reacción fue la reacción de un tlatoani. Es decir, para mí una de las grandes preocupaciones que tengo acerca de AMLO es que nos dice: no va a haber corrupción porque yo no la tolero. Pero a ver, ¿cómo le vas a hacer? No voy a dejar que haya corruptos. Oye, pero espérame. No, pues es que no va a haber corrupción. Es un tema donde el Estado y la persona están muy entremezcladas. Y el Estado moderno y una sociedad moderna y transparente y plural requiere que el Estado y su líder sean dos cosas distintas. Y lo que me preocupa es que cada vez, y esto es un caso donde arrasa AMLO, gana por mucho. Cada vez que se le critica, no puede tomar una crítica, no puede decir, lo podemos haber hecho mejor, como lo dijo Hernán. No puede decir, es una vil venganza, es que el de fiscalización es de derecha. ¿Qué onda, maestro? O sea, simple y sencillamente... Yo no soy vengativo, pero no olvido. No soy vengativo, pero no olvido. Entonces, hablando de los medios, por cierto. Este tipo de conductas de un presidente, un virtual presidente electo, son muy alarmantes porque lo que nos dicen es que él va a determinar si su gobierno es eficaz o no contra la corrupción. Si hay indicadores que dicen que no es eficaz, va a decir que los indicadores están hechas por unas personas que quieren hacerle una venganza de no sé qué. Porque él va a decir, no, pues yo estoy haciendo las cosas bien y entonces están bien las cosas. Eso es un error humano terrible en cualquier circunstancia y más aún cuando la persona es presidente. A ver, Hernán, venga. Yo, sobre la respuesta de López Obrador, creo que fue desmedida.
¿También lo crees? Mira. Creo que le resta altura presidencial hablar como habló. Creo que no es... y además le da argumentos a los que dicen que no creen las instituciones y bla, 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 ¿no? Que creo que no hay por qué darles esos argumentos. Es decir, y coincido con Juan, que hizo el tema más grande de lo que era. Sí, ahora, dicho esto, creo también que cuando tú escuchas, por ejemplo, ayer, creo que en esta misma silla, Héctor Aguilar Camín dijo, este es el primer caso de corrupción del futuro gobierno. Dijo escándalo. Escándalo de corrupción. Bueno, yo creo que eso es impreciso. Esa es una... No sé si utilizó la palabra corrupción. A mí eso me parece que eso es parte de la manipulación. Decir eso es pretender manipular lo que sucedió, porque me parece que no es un caso de corrupción, y si no, digo, habría que discutir y defínanme qué es un caso de corrupción exactamente para ustedes y vemos si esto entra en un caso de corrupción. A mí me parece que no es un caso de corrupción. Que es algo que estuvo mal hecho, que no estuvo bien, etcétera. Pero yo no veo materia para hablar de un caso de corrupción. Y yo creo que López Obrador, que es intuitivo, se olió por dónde venían los golpes y por eso reaccionó de esta manera. Y también entiendo que López Obrador tiene razones para desconfiar de las instituciones, porque las instituciones fueron usadas en contra de él reiteradamente a lo largo de la historia. Bueno, ya iremos viendo bueno, veámoslo como un resabio del viejo López Obrador, pero digamos, creo que yo me explico por qué, y además incluso con el INE ha tenido pleitos personales con alguno de los consejeros, y bueno, pues le entró ahí un poquito de paranoia y dijo lo que... Yo quisiera diferir contigo, porque yo sí creo que es un caso de corrupción. Yo sí lo creo. Y te voy a decir por qué. Por el modus operandi parece un caso de corrupción. ¿De dónde salió ese dinero? O sea, ¿de dónde salió esas cantidades de efectivo que se formaban en este carrusel para meter 50,000? Dar un par de ejemplos de dónde podría salir. Bueno, 50,000 pesos no es mucho. No. Era en depósitos de 50. Son 44 millones. En una tómbola que tú haces del partido y en otra cosita que organizas acá y en otra cosa. O sea, él hizo lo que hizo Gael y Diego Luna. O sea, convocaron a la gente y esto sucedió antes del proceso electoral. Tú dices, pudo haber salido de una tómbola o de donaciones particulares, perfecto. Yo también puedo decir, pues a lo mejor salió de empresarios que le metieron dinero así a la campaña de López Obrador. O si quiero ser todavía más canijo, puedo decir, es dinero del crimen organizado. Ese es el problema. El problema especulación. Es, como es en efectivo... Pero voy a tomar hablar de un caso de corrupción es excesivo, voy porque a tomar no hay una elementos. posición suiza. No sé si sea corrupción o si sí. Lo que sí es un chanchullo amorfo, muy extraño, muy mal visto, que se puede interpretar como corrupción. Le falta evidencias para demostrar efectivamente Juan, sí, no me voy a cansar de decirlo, lo vengo diciendo desde el día que salió. Si esto lo hubiera hecho el PRI, ¿qué estarían diciendo? ¿Qué sería corrupción? Pues sí. Bueno, porque el PRI... pero como es Morena, entonces no es corrupción. El PRI todo lo que hace es... No, pero no seamos... Tiene el tufo de la corrupción. No, pero no hay que ser tan... Para mí todo lo que hacen estos muchachos... No hay que ser tan maniqueo y tan simplista. O sea, muy mal es un enredo jurídico que en una dimensión paralela que evidentemente no existe, el próximo jefe de Estado de mi país hubiera dicho, esto ni siquiera es una cosa juzgada, faltan los tribunales, como jefe de Estado yo no puedo estar opinando sobre las sentencias. Desafortunadamente, en la misma semana, Donald Trump opinó sobre el alza de las tasas de interés del Banco Central estadounidense y se armó un escándalo en la prensa financiera de cómo se atreve este tipo a estar opinando en lo que es una institución autónoma del gobierno del Estado de norteamericano. Y esa misma semana usa el presidente mexicano, futuro presidente mexicano, Twitter para quejarse de otra institución. Yo creo que sí debería haber un esfuerzo sistemático de Andrés Manuel López Obrador de qué hace Donald Trump para comportarse de una manera distinta. No, pero la carta ya dijo que ambos se parecen porque son anti-establishment. Pues me parece muy desafortunado. Bueno, es que ese es el establishment. Pero ese es el establishment. ¿Qué pasa cuando tienes un anti-establishment como presidente de la República? Lo que a mí me preocupa, regresando un poco, retomando los puntos, aquí, mira, se puede, como bien dices tú, puede ser corrupción, puede ser no corrupción, pero
Está muy mal manejado y se presta, especialmente a algo que pasa en tiempos electorales, a muchas sospechas. Además de eso, una cosa que a mí me preocupa es quién organizó este esquema. Lo organizó Julio Scherer, era el coordinador de esto, anunciado por Andrés Manuel López Obrador. Julio Scherer, que va a ser el consejero jurídico de la presidencia. Un abogado. Esta persona, que va a ser el abogado del presidente, necesita ser una persona que se esfuerce, que exagere en la pulcritud de las cosas, no que permita una desorganización. Esta persona también en el 2012 salió en una conversación con el director de Banco Afirme, el banco donde está este fideicomiso, pidiéndole dinero para la campaña de AMLO en el 2012. ¿Se acuerdan de esa famosa grabación hace 6 años? Sí. Entonces, eso me mete aún más ruido, porque de nuevo, dependemos de personas que claramente parecen no entender que lo que dicen y lo que hacen son fundamentalmente diferentes, y eso huele muy mal. Yo diría que es una cosa mal hecha, pero creo que no es una cosa hecha con dolo. No veo los elementos para afirmar que haya habido dolo. El hecho, Murayama, el acto, dice. Bueno, Murayama. Bueno, el acto, es el presidente de la Comisión de Fiscalización. El acto de, digamos, estamos en parte de Agravia. El acto de presentar cajas con los 27,000 beneficiarios del fideicomiso, me parece que es un esfuerzo por transparentar un poco lo que se hizo, y además de alguna manera demuestra que esto se hizo con el objetivo, en el contexto del sismo, con el objetivo de ayudar a la gente y no de crear un mecanismo de financiamiento paralelo al estilo Pemex Gate o al estilo Amigos de Fox. Hay muy pocos elementos para pensar que se está ante una cosa así. Y además, si lo quiere saber el INE, lo puede saber y puede hacer la investigación mucho más rigurosa. Lo que pasa es que no se hizo una investigación suficientemente de rigurosa. todo esto lo que me parece y lo fue muy peor, rápido, además lo hicieron en 50 días. ¿Cuánto tiempo tomó Amigos de Fox? ¿Cuánto tiempo tomó? Tomó meses y meses. Esto lo decidieron rapidísimo. Porque ahora los tiempos están constreñidos por la ley, que no existía eso en el año 2000. Pero yo sí quiero decir una cosa. A mí lo que me preocupa mucho de todo esto, y en esta mesa, créanme, y a ustedes les consta, hemos sido muy enfáticos en contra de estos casos de corrupción. ¿A ti te tocó, Antonio? No, hombre, te tocó en este sexenio varios de los escándalos y tener que defender al gobierno en ese sentido. ¿Qué me preocupa? Correcto. El doble rasero, ¿verdad? El decir, es que si lo hace el PRI, si lo hubiera hecho el PRI, eso sí es corrupción. Pero si lo hace Morena, no hay dolo, es de buena fe. No. Porque los priistas se pueden voltear, como dijo ahorita Antonio, no, los que siempre son los corruptos son ustedes, etcétera. Y acabamos en que finalmente, inútil. A mí me parece que esto es lo fundamental. Esta elección, el tema de la corrupción, Juan, fue fundamental. Hay un candidato que ganó contundentemente prometiendo que iba a combatir esa corrupción. ¿Pero dónde está el acto de corrupción, Leo? No, es exactamente dónde está el acto. El comiso yo te lo voy a decir. ¿Sí? No sabemos exactamente si hubo un acto de corrupción. Pero si te lo voy a decir dónde. No sabemos exactamente si hubo un acto de corrupción. Yo te lo voy a decir dónde. En los ingresos en efectivo, ¿no? Los ingresos en efectivo, que son muy sospechosos. O sea, meter dinero a un banco más de la mitad de los ingresos de fideicomiso. Estaba prohibido en el contrato de Afirme con el fideicomiso recibir depósitos en efectivos y se los recibieron. En eso, o sea, cuando empieza a haber efectivo involucrado, se sospecha de corrupción. En los ingresos... Si hubiera un caso de corrupción... pero déjame decir algo. Si yo quisiera meter financiamiento... un operador político que gana 10,000 pesos, depositó creo que 200,000 y luego retiró tiempo porque es 3 contra 1, entonces yo debería tener el doble de tiempo. No. Si yo quisiera meter financiamiento de privados ilícitamente en una campaña, ¿no sería más fácil meterlo en cajitas de cereal y meterlos debajo del colchón de Julio Scherer o de alguno de ellos y simplemente usar el dinero en efecto? ¿Para qué lo metes en una cuenta bancaria? No estamos diciendo que no hicieron para hacerlo evidente. Es obvio que no fue un acto de ese tipo. O sea, pero ¿por qué no discutimos sobre lo que sí hay evidencia? Sí. Y la evidencia es que hubo violaciones a la ley. Si esas violaciones pueden implicar además un acto de corrupción, sobre eso podemos especular aquí 4 días seguidos y no vamos a llegar a nada porque no hay datos duros al respecto. Lo que sí hay datos duros, por ejemplo, uno que acaba de decir Leo,
es que el fideicomiso en sus propias reglas no podía aceptar dinero en efectivo. La Comisión Nacional Bancaria va a actuar sobre el banco Afirme, o hay bancos que son buenos y bancos que son malos. O sea, son este tipo de conductas arbitrarias que me parece sí manchan un proceso democrático. ¿El lavado de dinero es corrupción? ¿El lavado de dinero es corrupción? Sí, es un delito. Es corrupción. Y probablemente vinculado a la corrupción. No si viene del crimen organizado es otra cosa. Bueno, ahí está el problema. De una fuente pública. Cuando hay efectivo de esta manera, la Comisión Nacional Bancaria debe de intervenir y la unidad de lavado de dinero. Y los invito, por ejemplo, a entrar a la página de Fideicomiso Fuerza México, el fideicomiso que hizo el sector privado para ayudar en el tema del temblor. Y tienen un sistema que te puedes meter a las facturas con las que le pagaron a los arquitectos en el municipio de Jojutla, en el que se construyeron 55 casas. No salen los nombres directamente de los beneficiarios por derecho a la privacidad, pero puedes ver la factura de los servicios. Y no hubo nada en efectivo. No, por supuesto que no. No se manejaron. Aparecen los RFCs. Bueno. O sea, creo que ahí este modelo del sector privado podría ayudar a transparentar muchísimas cosas del ejercicio público. Uno de ellos, un fideicomiso como el de Morena. Incluso otros partidos que se dice le dieron dinero a los damnificados, prefirieron reintegrárselo a la tesorería de la Federación y que se distribuyera a través de los canales de gobierno. Me queda un minuto para cada uno de ustedes. Yo sí quiero decir que una investigación de este tipo no se puede sostener en supuestos y en inducciones. Creo que hasta ahora normalmente el INE actúa con una lógica donde es mejor dejar a un culpable libre que a un inocente preso. Y en este caso me parece que no se ha hecho así, que se han precipitado las investigaciones. No quiero especular por qué, ni creo necesariamente que sea por una intención política de hacerle daño a López Obrador, quizás sea por el deseo de ciertos consejeros de aparecer y de tener protagonismo en un momento determinado de la realidad política nacional. No, eso ya son especulaciones, pero sí creo que un caso como este amerita una investigación mucho más rigurosa y que no se puede basar simplemente en inducciones. Bueno, supuestamente ya le dio el INE visto a la FEPADE y a la unidad a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en fin, creo que sí. Estoy de acuerdo y ojalá se siga investigando. A mí, por ejemplo, me encantaría que entrevisten a estos que se fueron a formar en Carrusel. Claro. Y que les digan, ¿de dónde salió la lana? Pero al INE no le pareció importante. Bueno, por eso, pero ¿de dónde? Oiga, no, le pareció ¿quién le dio las maletines de muestra? lana para ir a depositarlos por si... Es la crítica que hace el consejero que vota en contra. ¿Cómo se llama? Roberto Ruiz. Sí. Pero no te gustaría saber para que nos quede claro de dónde salió esa dinero. Yo creo que aquí hasta el fondo de esto. Podrías ir a una acción delictiva, que es qué se hizo con el dinero. O sea, aquí lo que demostró el INE y donde no hay inferencias es que se violó la ley en la construcción del fideicomiso. Se dijo que era un fideicomiso privado, resultó no ser un fideicomiso privado. Hay una discusión sobre eso. El tribunal lo va a decidir, ¿no? Sí, entonces el tribunal lo va a decidir. De acuerdo al INE, esa es la sanción y la falta que corresponde. La dirección legal del fideicomiso es la misma que Morena. Los que presiden el fideicomiso son miembros de Morena. Los que depositaron lo anuncia el presidente de Morena en su momento. Mira, yo creo que hay hechos muy claros, no creo que son suposiciones, de que el fideicomiso se operó de manera irregular y la sanción del INE no es por corrupción, es por una operación irregular de recursos vinculados al partido. Entonces yo creo que ahí están los hechos. Para mí, lo que más me preocupa de todo esto, y sí, estaría buenísimo que se siga investigando y que se entrevisten a estas gentes, pero lo que a mí más me preocupa es esta reacción. Esto es una vil venganza de gente de derecha. Ese es el problema. Estamos en el 2018 en un país con instituciones, con una democracia donde el ganador de la elección ganó de una manera limpia, con una manera contundente, y se pone ante críticas a empezar a atacar a la gente muy al estilo del Donald. Y eso es lo que me preocupa. Yo no quiero estar en un país donde todo se decide personalmente por AMLO, si está bien o si está mal.
Bueno, pues hasta aquí la discusión. Y no es de 3 contra 1, ¿eh? No lo veas así. Yo debería tener de menos el doble de tiempo para compensar un poquito. Gracias, Hernán. Gracias, Andrés. Muy buenas noches. Juan, buenas regresamos. noches.